Hola, ¿qué tal? La Universidad del Quindío está cumpliendo 65 años de haber sido creada. Y una de las primeras facultades que se creó fue la Facultad de Educación o el programa de Pedagogía aquí en la Universidad del Quindío. Un programa que se creó porque necesitaba la región muchos maestros para salir adelante del atraso en que se encontraba la ciudad y la región. He invitado al doctor Henry González Mesa, que fue uno de los primeros graduados de la Universidad del Quindío en este tema de pedagogía. ¿Qué tal, doctor Henry? ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Se acuerda cuándo se graduó? ¿Qué fecha fue? Claro, nos graduamos en el año de 1967. Aproximadamente cuántos semestres eran la carrera? Eran 8 semestres, 4 años. ¿Por qué entró usted a estudiar esta carrera de pedagogía? Es una situación bien particular. La mayoría de los que estábamos en el Quindío, que pertenecíamos no a la clase poderosa, sino a la clase media o clase... O menos de media. Pues no teníamos recursos para ir a estudiar a otra parte. Y entonces al abrir la Facultad de Educación con la especialidad en Pedagogía y Administración Educativa, vimos la oportunidad de empezar a estudiar. Y ya estando en el devenir de la carrera, ya, pues particularmente en mi caso le cogí gusto al tema de la educación. Le cogió cariño. Cariño. Y por ahí seguí y la verdad es que fue una decisión acertada porque realmente mi vocación como profesor se destapó con esa iniciativa de estudiar pedagogía y eso me llevó pues a estar en distintos niveles de la educación. Doctor Henry González, usted lo que me está diciendo es que quien no tenía recursos económicos no podía estudiar aquí en el Quindío. No podía estudiar en otra parte. Antes de la creación de la Universidad del Quindío. Sí, claro, porque le costaba trasladarse a otro sitio del país y los recursos no daban para eso. En otros términos, estudiaban una carrera universitaria quienes tuvieran poder económico para ir a Manizales, a Cali, a Medellín, a Barranquilla, a Bogotá, etcétera. Sí, claro, los que no teníamos esos recursos, pues vimos en la Facultad de Educación una forma de iniciar un proceso de carácter universitario. ¿Por qué fue importante la Facultad de Educación, esta carrera de pedagogía que usted estudió finalmente? Pues yo creo que desde el punto de vista de la educación trajo una dinámica al sector educativo y tenía una connotación muy particular, y es que para esa época las personas más preparadas en el campo de educación eran los normalistas superiores. Bachilleres. Bachilleres o normalistas. Sí. Con esa introducción de la Facultad de Pedagogía, pues se abrió un campo muy especial para la educación y los licenciados y los que estábamos estudiando en la universidad, pues éramos muy apetecidos en el campo educativo. ¿Usted salió y ahí mismo consiguió trabajo? No, yo conseguí trabajo antes de graduarme, porque en el Colegio Rufino, donde yo había terminado, se fue el profesor de inglés y a la universidad le preguntaron por un profesor, el doctor Julio César Morales, que era el profesor de idiomas, que si él recomendaba a un alumno. Dijo, pues yo recomiendo a Henry. Entonces me nombraron profesor del Colegio Rufino J. Cuervo. Antes me había desempeñado como profesor. Bueno, te claro. En el transcurso de la facultad nos dimos cuenta de la necesidad de tener un sitio de práctica, y con un hombre que yo admiro y sigo admirando profundamente por sus capacidades y por su tenacidad en el campo de la educación, Domingo Taborda Piedradita. Sí. Fue el que inició un proceso para conseguir que de Manizales nos apoyaran con una plaza docente para empezar, y se fundó lo que se llamó el Liceo Universitario, que era el centro anexo a la práctica pedagógica. Usted dice de Manizales porque la región dependía de Manizales. Exactamente, todavía no nos habíamos separado de Caldas. A mí me nombraron profesor, pero con funciones de tesorero, profesor y lamparero. ¿Qué era lamparero? Era que como en la universidad, como en la escuela Miguel Antonio Caro,
que funcionaba en el centro, por la noche no había luz, entonces a mí me tocaba prender las lámparas de gasolina para colocarlas al pie del tablero para poder dictar clases. Por eso era tesorero, profesor y lamparero. ¿Qué ha representado esta facultad de educación, que además fue muy grande después, tal vez la más importante en la Universidad del Quindío, para la región, para el Quindío? Bueno, primero que todo yo creo que el hecho de que la docencia se profesionalice significa pues un avance bastante interesante en el tema de la calidad de la educación. Y por otro lado, pues significó que quienes salían egresados de la universidad accedían con mucho más facilidad a desempeñar cargos importantes dentro de la educación regional en colegios de alta calidad, porque estaba, por ejemplo, el Rufino J. Cuervo, del que yo fui alumno, profesor y luego rector. Cuando volví al Quindío después de estar en unas experiencias por fuera, el nombramiento de rector era un requisito indispensable ser licenciado. Entonces me nombraron rector del colegio Rufino J. Cuervo. Pero en sí el tema de la educación se mejoró considerablemente, porque además de eso vinieron otras iniciativas. Al establecerse, por ejemplo, aquí la Normal Nacional, se implementó el programa de los famosos bachilleres pedagógicos. El que terminaba bachillerato podía hacer 2 años en la Normal y era también un profesor de mucha calidad para la región. Eso significó igualmente que el departamento del Quindío fuera conocido, porque aquí llegaron a estudiar estudiantes que venían preferiblemente del Chocó. Sí, muchos pueblos del Valle del Cauca, del norte del Valle, cercanos al departamento del Quindío, pero muy particularmente de la zona chocuana. ¿Cuántos se inscribieron y cuántos terminaron? Pues yo creo que nos hayamos inscrito para esa época, que por alrededor de 70 y pico. El curso empezó con 68 estudiantes más o menos, y la particularidad es que todos los que empezamos nos graduamos. Eso fue muy particular, con excepción de los que se retiraron. Pero era una cuestión muy interesante, porque la facultad tenía que someterse a la reglamentación del gobierno nacional en el tema de las universidades, y por ejemplo el estudio era bastante serio, porque hubo semestres donde nos tocaba clases a las 7 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Uno podría decir que esta Universidad del Quindío, a través de esta carrera de pedagogía, transformó la sociedad, transformó al Quindío. Yo creo que sí, por varias razones. Una, porque realmente ya los maestros que estaban ejerciendo como tales vieron en la universidad la posibilidad de graduarse para mejorar su condición en el escalafón. Por ejemplo, los que terminaban pedagogía en esa época no tenían que empezar la carrera del escalafón, sino que ya ingresaban como pertenecientes al 7º grado del escalafón. Sí. Eso hizo que muchos maestros se profesionalizaran. Por otro lado, pues significó que la economía, al llegar otra gente de otras regiones, y naturalmente la calidad de la educación para esas regiones donde iban los que se graduaban aquí, significó mucho, y eso mostró al departamento del Quindío a otros sectores del país. Por ejemplo, en esa época en la que usted se inscribió como estudiante de la Facultad de Pedagogía de la Universidad del Quindío, todavía había mucho de la violencia partidista de los años 50. Sirvió la educación, la expansión de la educación a través de la Universidad del Quindío para amainar un poco ese tema de la violencia, que decían que también tenía orígenes en la ignorancia de la gente. Sí, yo creo que sí, porque la Facultad de Educación empezó en el año de 1962. Recién había terminado ese periodo tan nefasto de la violencia en Colombia, que prácticamente podríamos ubicarla por ahí en 1958, pero quedaban rezagos de ese tema de la violencia. Eso significó efectivamente que
que con una sociedad más educada, con un maestro mucho más preparado, esos factores tan negativos que a veces inciden en la violencia se fueron aplacando un poco y ya, digamos, ya el tema del odio partidista se convirtió porque prontamente, pues como en la implementación del Frente Nacional, también contribuyó a que el departamento del Quindío pasara de una época violenta a una época más o menos de paz. En adelante, la Universidad del Quindío, a través de su facultad de pedagogía, fue exportadora para Colombia de maestros. Claro que sí. Y además de eso, porque con el correr del tiempo se implementó lo que se llamó la Universidad a Distancia. Sí. Y la Facultad de Educación se proyectó a otras regiones del país. Inclusive llegó hasta el Chocó, hubo extensión universitaria hasta el departamento del Chocó, también en el norte del Valle, y en Risaralda también se alcanzó a implementar una extensión de la universidad en el área de pedagogía. Esto, para finalizar, doctor Henry, significa que la Universidad del Quindío en sus 65 años ha contribuido enormemente al desarrollo de la región. Sí, no solamente desde el punto de vista educativo, sino que quienes entendemos claramente lo que es el desarrollo, creemos que a mayor educación, más capacidad y más capacidad, hay mucho más posibilidades de mejorar las condiciones no solamente materiales, sino políticas, morales de la región. Y naturalmente que pues eso también significó que la Universidad del Quindío fuera mirada como un ejemplo de ser una institución educativa reconocida como de alta calidad en el país. Y naturalmente también que eso permitió que los centros educativos, no solo de la región, sino de los municipios alrededores, también tuvieran representantes de la universidad en esos cargos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de unos que se fueron a trabajar a Cundinamarca, otra dama como la de Londoño, que estuvo, una dama que encabezó casi que el feminismo, la lucha feminista en Colombia, y naturalmente pues que hubo personas como por ejemplo Marino Bustamante, que fue egresado de la universidad y luego regresó como rector de la universidad. Entonces eso significó realmente un proceso muy interesante, como le digo, que mostró al Quindío no solamente desde el punto de vista educativo, sino también cultural, porque comenzaron a desarrollarse algunas propuestas de ese orden que estaban acompañadas de la gente de la universidad o de personas vinculadas a la universidad en distintas áreas. Muy bien, la Universidad del Quindío está cumpliendo 65 años, este año 2025, y aquí en elquindiano.com le contamos su historia.